Mis amados, bienvenidos nuevamente al curso Magnífico Dios. Hoy continuamos con las lecciones en este curso y vamos a estar contemplando el primer atributo que vamos a estudiar acerca de la magnífica persona de nuestro maravilloso Dios, llamado la incomprensibilidad de Dios. Y antes de orar en este estudio vamos a estar tocando 5 principios básicos. Primero vamos a ver la definición del concepto bíblico de la incomprensibilidad de Dios. Luego vamos a estar haciendo la pregunta, ¿verdad? Si Dios es incomprensible, ¿habrá alguna esperanza para nosotros conocerlo? Vamos a también lidiar un poco con los modos en que Dios le ha placido darse a conocer en el lenguaje humano que Él escogió. Vamos a ver a Cristo como la esperanza magna, especial y fundamental de conocer a Dios. Y también vamos a estar aprendiendo qué nos enseña de forma relevante la incomprensibilidad de Dios. Es un maravilloso atributo. Tenemos material que cubrir, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias por el hambre que tú has puesto en nuestros corazones para nosotros perseguir, buscar, anhelar tu gloriosa verdad, Señor, para conocerte a ti, para disfrutarte a ti y para compartirte a ti. Te amamos porque tú nos amaste primero y estamos creídos, confiados de que te has de revelar a nuestros corazones en la medida que así tú lo deseas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, si tiene su Biblia y me acompaña a Isaías capítulo 40, versículo 28. Vamos a leer una escritura, ¿verdad? Que nos revela la incomprensibilidad de Dios. Luego vamos a estar viendo otras escrituras según vamos adelantando en nuestro estudio. El profeta Isaías dice 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces permítame leer la introducción de esta lección. Para acercarnos pertinentemente al estudio de la persona de Dios, será significativo comenzar por el atributo conocido como la incomprensibilidad de Dios. Este atributo contiene un propósito imprescindible nombrado la fomentación de la humildad en el corazón del discípulo. En otras palabras, si hay algo que se logra cuando se nos revela el atributo de la incomprensibilidad de Dios, es que se genera, emerge en nosotros la humildad. Escuche bien, el atributo de la incomprensibilidad de Dios tiene la virtud inherente de sofocar violentamente la idea humana que opina que es posible adquirir el conocimiento de Dios de forma completa y llegar a conocer todo lo que se puede conocer de Dios. Si vamos a honrar a Dios en nuestras investigaciones de su persona, tendremos que hacerlo con mentes y corazones desprovistos de tal idea y proseguir hacia la misericordia ineludible, inevitable, para ganar el conocimiento de Dios en la medida que a Él le ha placido revelárnoslos. Por esta causa hemos escogido comenzar esta jornada hacia Dios en la ciencia del atributo de su incomprensibilidad. Estoy persuadido que la revelación de este asombroso atributo divino forjará en nosotros la actitud y la humildad necesaria para un próspero viaje teontológico. Si vamos a prosperar, si vamos a avanzar en nuestra jornada de conocer a Dios como Él desea ser conocido,
tenemos que hacerlo con corazones humillados, con corazones humildes que reconocen en su inicio, reconocen que Dios no puede ser comprendido de forma exhausta. Y esa humildad la va a fomentar este atributo. Entonces vamos a ver la definición del concepto ¿verdad? Bíblico de la incomprensibilidad de Dios. La palabra incomprensible, según el diccionario de la Real Academia Española, significa lo siguiente: que no se puede comprender. Eso es lo que incomprensibilidad o incomprensible significa. Aunque esta palabra se usa principalmente con este significado, no obstante, en el contexto teológico, cuando se aplica a Dios, su definición cambia. Cuando los teólogos escolares hablan sobre la incomprensibilidad de Dios, ellos no quieren decir con esto que el conocimiento de Dios no se pueda comprender en ninguna manera. Más bien, ellos usan la palabra incomprensible para explicar que el conocimiento de Dios no puede ser comprendido de forma exhaustiva por los hombres o seres creados. En otras palabras, lo que ellos quieren explicar es que el hombre jamás podrá, ni en esta vida, esto es importante, ni en la eternidad, exhaustar, o sea, agotar el conocimiento infinito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que la incomprensibilidad de Dios establece que el conocimiento total y exhaustivo de Dios es inalcanzable para la humanidad. Es inalcanzable en su totalidad para la humanidad. Ahora escuchen, este conocimiento es inalcanzable para el hombre fundamentalmente no porque Dios le haya puesto límite al hombre para que no pueda alcanzarlo, aunque hay un límite, pero primeramente, sino más bien la incapacidad que el hombre experimenta en este asunto se encuentra arraigada en la infinidad y excelencia del conocimiento del magnífico. En otras palabras, por cuanto el conocimiento del Dios magnífico es tan excelso, es tan sublime, es tan glorioso, es tan excelente, esa realidad de ese conocimiento hace que nosotros seamos incapaces de poder ganar exhaustivamente todo el conocimiento de la persona de Dios. Aun si nuestro Dios pusiera su conocimiento a nuestro alcance, como lo ha hecho en su palabra, nos sería imposible llegar a conocerlo o agotar ese conocimiento de Dios, porque ese conocimiento es un conocimiento incomprensible que no se puede comprender exhaustivamente. Ahora, hay otra incapacidad. No solo hay una incapacidad por cuanto a la excelencia del conocimiento, ¿verdad? Pero hay otra incapacidad arraigada, que está arraigada en la realidad expresada por los escritos de los reformadores. Déjeme decirlo de esta manera, los teólogos medievales, ¿verdad? Escribieron acerca de este principio y ellos establecieron la siguiente verdad. Ellos establecieron que lo finito, refiriéndose al hombre, lo finito jamás podrá exhaustar o contener, comprender la totalidad de lo que es infinito. El dicho dice, lo finito no puede contener. La palabra latín ahí es capaz, no puede, ¿verdad?, contener lo que es infinito. En otras palabras, el hombre es finito, es creación de Dios, por lo tanto, él nunca puede contener exhaustivamente a Dios, que es infinito. Y eso tiene unas repercusiones, ¿verdad? Y hay fundamentos. Eso es profundo, es poderoso y es necesario que nosotros lo entendamos. Ahora, la palabra contener en el latín capaz se puede usar de dos formas, tiene dos definiciones. Primero, contener, y segundo, entender.
¿verdad? O asir. Por lo tanto, el hombre finito no puede asir exhaustivamente nunca jamás el conocimiento de nuestro Dios eterno. Entonces, si usted nota, en la primera incapacidad, la grandeza, infinidad y excelencia de su conocimiento es la limitación, en la primera incapacidad que mencioné. Mientras que en la segunda incapacidad, la limitación está en nuestra naturaleza finita. Voy a darle algunos versos bíblicos que establecen estas declaraciones que he hecho acá. En Job, capítulo 11, versículos 7 al 9, mire lo que Sofar, uno de los amigos de Job, le dice a Job. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En otras palabras, este Dios no puede ser conocido exhaustivamente. ¿Cómo vas a conocer las perfecciones del Todopoderoso totalmente? En Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34, luego del apóstol Pablo estar contemplando ciertos principios del Evangelio, referente en el contexto de Romanos 11 a cómo Dios sujetó por un tiempo a los gentiles en desobediencia para tener misericordia de los judíos, y luego sujeta a los judíos en desobediencia para tener misericordia de los gentiles. En presencia de eso, el apóstol Pablo exclama lo siguiente: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios y de la ciencia del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondable, inescrutable tiene que ver con que no se pueden conocer, no se puede investigar, no se puede adquirir. Entonces el apóstol dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El Salmo 145, 3 nos dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, su magnificencia es inescrutable. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ante estos principios mencionados y ante estos versos bíblicos es la siguiente: si el conocimiento de Dios es inescrutable, sus caminos insondables y su conocimiento incomprensible, ¿qué esperanza tenemos para ganar su conocimiento? De hecho, cuando nosotros miramos la palabra incomprensible, ¿verdad? Y estudiamos su definición, parece como que este atributo de Dios está derrotando el propósito de nosotros entrar en una jornada de conocerlo. Si Dios no puede ser comprendido, entonces ¿para qué ni siquiera empezar o tratar de investigar, de inquirir para conocerlo? Eso sería como una estupidez, como una contradicción. Mas no, porque ya hemos visto lo que el concepto de incomprensibilidad dentro del marco teológico significa. Por lo tanto, nuestra esperanza de conocer a Dios descansa en la verdad de que Dios ha deseado, y aquí está su maravillosa gracia, ha deseado darse a conocer a los hombres de forma que Él pueda ser comprendido. En otras palabras, la gracia de Dios aquí es que a Dios le plació Él condescender al hombre y comunicar al hombre su incomprensible conocimiento, sus perfecciones, sus excelencias y sus glorias, en tal forma de que el hombre pueda conocer a Dios, aunque nunca de forma exhaustiva, pero sí de forma precisa, de forma veraz. Y aquí, ahí en esa verdad, es donde la humildad del hombre debe comenzar a forjarse,
referente a la grandeza del conocimiento de Dios y la insuficiencia humana para adquirirlo si Dios no lo concede por los medios que le ha placido a él conocerlo. Escuche bien, es en el pozo de su conocimiento donde nuestra plomada no puede alcanzar sus profundidades. Y es en el monte de su sabiduría donde nuestros ojos no pueden alcanzar ver su elevada cima. Por consiguiente, nuestra esperanza de conocer a Dios no puede descansar en nuestras finitas facultades, porque aquí nos vemos enseguida ineludibles a reconocer la incomprensibilidad del magnífico y depender de su gracia providencial para conocerle. Entonces, cuando comenzamos a ser expuestos a Dios y nos damos cuenta que su conocimiento no hay quien lo alcance de forma exhaustiva, la humildad comienza a forjarse en nuestros corazones y esa humildad nos guía de seguido a la gracia divina, a la misericordia ineludible, para que Dios sea entonces el que se revele de las formas que le ha placido revelarse y concedernos el conocimiento de Él y la medida de ese conocimiento que le ha placido a Él darnos. Ahora, ¿en qué modos entonces Dios se ha dado a conocer? Y cuando hablo aquí en qué modos Dios se ha dado a conocer, yo sé que en la lección anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, de los medios que Dios ha utilizado para darse a conocer y los agentes que ha utilizado para comunicar o revelar quién es Él. Aquí vamos entonces a entrar en una sección de la lección donde tratamos con la forma o las formas humanas en que Dios se ha dado a conocer al hombre. Vamos a leer un poco acá. Dice, el Dios incomprensible ha condescendido al hombre desde el principio de la creación para compartir su conocimiento en diferentes modos con el propósito de que el hombre pueda conocerle y tener una relación eficaz con él. Dios en su condescendencia ha utilizado lo que se conoce como lenguaje antropomórfico para comunicarse con los hombres. El lenguaje antropomórfico que vemos en las Sagradas Escrituras referente a Dios tiene la intención de comunicarnos ciertas características y atributos de Dios, el lenguaje que le es conocido al hombre. Escuchen, la palabra antropomórfico está compuesta de dos palabras griegas. Tenemos la palabra antropos y la palabra morfología. La palabra antropos significa hombre y morfología significa forma o estructura. Cuando las pones juntas, antropomórfico, lo que significa, ¿verdad? Aquí es en forma de hombre. Es un lenguaje que nos revela ciertas cosas de Dios utilizando lenguaje humano o formas humanas que el hombre puede entender y conocer porque está relacionado con ellas. El lenguaje antropomórfico es el lenguaje que articula el conocimiento de Dios en forma humana. En otras palabras, este lenguaje logra que el conocimiento incomprensible de Dios pueda ser comprendido por el hombre en la medida que Dios ha deseado, porque utiliza las formas humanas para comunicar dicho conocimiento. Déjeme darle un ejemplo de estos. En Isaías 53:1, el profeta nos dice lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Notemos aquí que el profeta Isaías habla de ¿qué? Del brazo de Jehová, como si Dios, nuestro Dios, quien es en esencia espíritu, como lo dice en Juan capítulo 4, versículo 24, como si él tuviera ¿qué? Un brazo físico. Sabemos que Dios, al ser espíritu, no es
físico, por lo tanto Dios no tiene un brazo. Entonces, ¿qué es lo que Isaías está haciendo aquí? Isaías está usando lenguaje antropomórfico al decirnos que Dios, el brazo de Jehová, al hablarnos de ese brazo, está utilizando el lenguaje humano para poder comunicarnos algo referente de Dios, que solo lo podemos conocer en referencia a algo con lo que estamos relacionados. Si Dios a través de las escrituras no utilizara lenguaje antropomórfico para compartir su conocimiento, el hombre jamás podría conocerle. Escuche bien esto. Aun cuando tratamos con el conocimiento de Dios de forma abstracta, necesitamos valernos de conceptos humanos y naturales para poder comprender lo que se nos quiere comunicar. ¿Y qué es lo que quiero decir con formas abstractas? Por ejemplo, si decimos que Dios es omnipotente, lo cual es abstracto, solo podemos comprender la omnipotencia de Dios según nuestra humana experiencia y nuestro humano conocimiento de lo que es todopoderoso. Ese entendimiento, Dios es omnipotente, es abstracto, pero tú solamente puedes conocer eso cuando lo llevas a tu mundo humano y lo comparas con algo con lo que está relacionado. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra omnipotente, que significa todopoderoso, podemos comprender eso porque lo igualamos a la fuerza del mal o a la fuerza de los vientos. Y como tenemos cierto entendimiento de esa fuerza que hemos sentido o que podemos ver, entonces podemos comprender lo que omnipotencia es. Aunque no exhaustivamente, pero podemos tener una idea veraz, verdadera y precisa de lo que omnipotencia es. Entonces, escuche bien. Otro modo en que los teólogos escolares, debido a la teología bíblica, debido a lo que la Biblia enseña, han propuesto que Dios puede ser conocido es por medio de lo que se llama la vía de la negación, la vía de la eminencia y la vía de la afirmación. Estamos lidiando, quédese conmigo aquí, en las formas o modos en que Dios le ha placido darse a conocer por medio del lenguaje humano. Tenemos tres vías aquí. Primero, la vía de la negación es el modo de conocer a Dios por medio de comprender lo que Dios no es. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es infinito, a su vez declaramos que Dios no es finito. Y podemos entender algo de Dios ahí porque sí estamos relacionados con lo que es ser finito. Nosotros somos finitos, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, somos naturales, somos finitos. No somos todos poderosos, por lo tanto podemos entender lo que es ser infinito porque entendimos lo que es ser finito. Entonces la vía de la negación, cuando se dice algo en la Biblia que dice, por ejemplo, Dios no es hombre, se está diciendo o afirmando que por lo tanto Él es divino. Y de esta manera, por la vía de la negación, podemos ganar conocimiento acerca de Dios. La otra vía es la vía de la eminencia. Este es el modo de conocer a Dios añadiendo a declaraciones de su ser el término omni, que significa todo. Por ejemplo, poderoso, ¿verdad? Todopoderoso, omnipotente. Lo que estamos haciendo con la palabra potente o poder, al añadirle el prefijo omni, es que estamos llevando esa palabra a su nivel más elevado de expresión. A su nivel más elevado. Esa es la vía de la eminencia. Entonces, por eso es que cuando la Biblia muchas veces nos habla acerca de Dios, lo declara, ¿verdad? A través de la vía de la eminencia. Declara que Dios es omnipotente, ¿verdad? Se enseña que Dios es omnisciente. Se habla de la super sabiduría de Dios. Cada vez que un término se usa, como cuando se dice que Dios es santo, santo, santísimo, se está llevando el término santo a su máxima elevación para poder comunicar algo de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? Eso, que Dios está por encima. Nosotros podemos ser santos, pero Él es santísimo. Y eso nos revela que Dios está muy por encima de su creación en santidad. La otra vía, ¿verdad? Es la vía de la afirmación, que es el modo de conocer a Dios por medio de lo que las Escrituras afirman
de Dios. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es uno, que Dios es espíritu, que Dios es eterno o que Dios es magnífico, estamos afirmando lo que Dios es según lo que está revelado en las Escrituras. Ahora, el teólogo Tomás Aquino añadió a estas cosas otros tres términos, ¿verdad?, lingüísticos que nos ayudan también a conocer a Dios. Qué bueno que Dios usó nuestro lenguaje para comunicarse, las leyes de nuestro lenguaje, y por medio de ella comunica su incomprensibilidad, ¿verdad? Comunica su gracia, su amor, todo lo que Él es. Entonces, Tomás Aquino, en su obra Suma Teológica, al enseñar sobre la incomprensibilidad de Dios y su conocimiento, ofrece otros modos lingüísticos que nos asisten para asirnos del conocimiento de Dios. Tomás habla sobre los términos unívoco, equívoco y analógico, ¿verdad? Permítame explicarlos. No son difíciles, lo que pasa es que como muchas veces no estamos relacionados con estos términos, pues se nos complica un poco al principio, pero son términos con los que en verdad estamos familiarizados en otros contextos. Vamos a verlo dentro del contexto teológico. El término unívoco significa de un solo significado. Lo que esto implica es que atribuimos el mismo significado a algo o a alguien. Por ejemplo, si decimos que Dios tiene amor, en la misma forma o medida en que el hombre tiene amor, estamos usando el modo unívoco entre el amor de Dios y el amor del hombre. Eso es lo que, ¿verdad?, se reconoce como univocal. Es cuando yo digo, Dios tiene amor y el hombre tiene amor en la misma forma y en la misma medida que Dios. Ok. Segundo término, equívoco, ¿verdad?, o equivocal, implica lo siguiente, significa que puede entenderse o interpretarse en varios sentidos. De hecho, nosotros, la palabra equivocarse, la raíz es esta palabra aquí. Entonces, por ejemplo, cuando se usa una palabra que puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto o uso de esta. Esa es la ley, ¿verdad?, de la palabra equívoco o equivocar. Déjeme dar dos ejemplos. La palabra frente puede referirse al frente de la línea de combate o a la parte del cuerpo. Entonces, usamos la palabra frente en el contexto de combate, tiene un significado, pero en el contexto del cuerpo tiene totalmente otro significado. Otro ejemplo es la palabra orden. La palabra orden se utiliza equivocalmente, ¿verdad? Para referirse, puede estar refiriéndose a un mandato que se da o puede estar refiriéndose a la colocación de ciertos objetos. Entonces ahí la palabra orden tiene un significado en este contexto y un significado totalmente en este otro contexto. Lo que quiere decir esto es que si yo estudio la palabra orden en el contexto de colocar las cosas, objetos en orden, esa verdad o esa revelación no me va a dejar conocer a mí lo que orden significa en este otro contexto. Tomás Aquino propuso que cuando se trata del conocimiento de Dios, no podemos utilizar ni el concepto unívoco o univocal, ni el concepto equivocal, porque no nos van a rendir ayuda y asistencia pertinente para conocerlo. Por ejemplo, decir que Dios tiene amor de la misma forma que nosotros tenemos amor sería errar en cuanto a la magnificencia de ese amor de Dios. Nosotros tenemos amor de Dios porque ha sido derramado en nuestros corazones, pero el amor que está en nuestros corazones no está ahí en la misma calidad, en la misma magnificencia que está en Dios. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones nos trasciende a nosotros. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es bueno y que el hombre, mi vecino, es bueno.
No estamos queriendo decir que el vecino es bueno en la misma calidad, en la misma forma, en la misma cantidad que Dios. Jamás. Entonces no podemos utilizar ese lenguaje para tratar de entender a Dios, y muchas veces se comete ese error. Cuando nos movemos a la palabra o el concepto equivocal, tampoco podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que, ejemplo, el amor de Dios que está en mí, que ha sido derramado, no es totalmente igual en toda esencia, en toda magnificencia, ¿verdad? Al amor de Dios, o la bondad que está en mí se expresa en mí, no es igual a la que está en Dios en toda su excelencia y en toda su magnificencia. Sí, esa bondad y ese amor que han sido dados por Dios reflejan, son semejantes, como vamos a ver ya mismo, al amor de Dios. ¿Por qué es importante que no usemos el término equivocal, ¿verdad? O equívoco, para hablar de Dios? Porque entonces, si esto fuera verdad en Dios, no habría forma de conocer a Dios. Porque la naturaleza, que es una expresión de Dios, no podría rendirnos un conocimiento entonces de Dios. Ni el ser humano, ni ningún ejemplo humano que se utilizara para tratar de explicar a Dios podría darnos conocimiento, porque ese ejemplo está totalmente separado 100% de lo que Dios es en verdad. Entonces, Tomás Aquino propone el tercer principio lingüístico, que es el principio o el término analógico. Déjeme explicar esto. Analógico significa que tiene semejanza, parecido a. Lo que esto implica es la semejanza o parecido entre dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es bueno y el hombre es bueno, analógicamente hablando, queremos decir que existe una semejanza entre la bondad de Dios y la del hombre, aunque a la misma vez hay una monumental diferencia entre la bondad de ambos. Tomás Aquino estableció que esta es la única forma de hablar en cuanto a Dios refiere. Y las Sagradas Escrituras, siempre que hablan acerca de Dios, tienden a usar el lenguaje analógico. Cada vez que las Escrituras dicen que Dios es como, está comparando a Dios con algo natural para poder darnos un conocimiento de Dios, pero ese conocimiento que nos da, ¿verdad? Porque lo das a través de algo que es limitado, jamás podrás rendir todo el conocimiento que Dios está tratando de darnos a través de ese medio. Por lo tanto, se usa siempre lenguaje analógico. Glorioso, ¿no? ¿No? Entonces, escuche bien. Cristo vino para dar a conocer al Dios incomprensible. Ya que hemos entendido esos principios básicos de la incomprensibilidad de Dios y hemos entendido los modos lingüísticos que a Dios le ha placido utilizar para compartirnos su incomprensibilidad, quiero que veamos el rol de Cristo. Cristo vino para dar a conocer la incomprensibilidad de nuestro Dios o el conocimiento de Dios. Pero escuche, esto es fundamental. Cristo no vino para hacernos conocer todo lo que se puede conocer de Dios. Cristo vino para darnos a conocer en la mayor excelsitud posible lo que Dios propuso darnos a conocer de las excelencias y perfecciones de su magnificencia. Por lo tanto, Cristo es nuestra esperanza de conocer al magnífico Dios como Él desea ser conocido por su pueblo. Cristo es la esperanza. Me gusta, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero escuchen, Cristo, quien posee todo el conocimiento de Dios en forma exhaustiva, ese sí, conoce al Padre en forma, al Dios eterno, exhaustiva, fue el agente
escogido para revelar al Dios eterno. Por eso se llama el verbo de Dios, los pensamientos de Dios, la teología de Dios, la exégesis de Dios. Y esto está basado en Juan capítulo 1, versículo 1 al 17. Cristo es el verbo, Cristo es el logo, Cristo es el pensamiento, Cristo es la mente, Cristo es la teología de Dios, Cristo es el exégesis de Dios, la exposición máxima de Dios. Y Él fue señalado, escogido para tan gloriosa misión de dar a conocer a Dios. Sin embargo, aunque Cristo expuso las perfecciones, excelencias y glorias del Dios incomprensible en su obra redentora, en la forma más excelente, porque lo hizo en la forma más excelente, el hombre seguirá experimentando la incomprensibilidad de Dios aun cuando es expuesto a ese evangelio y a esa obra redentora. El evangelio que revela a Dios en su esencia y gloria aún no logra de forma exhaustiva darnos a conocer todo lo que se puede conocer de Dios a causa de la incapacidad humana. No porque en el evangelio haya incapacidad, sino a causa de nuestra incapacidad. No importa que tanto conocimiento ganemos del evangelio, aún nuestro conocimiento de Dios seguirá siendo limitado. Más, sin embargo, será un conocimiento preciso, verdadero y eterno. De esa verdad que estoy compartiendo con ustedes es que se derriba que el evangelio es inescrutable, como el apóstol Pablo lo habla en Efesios 3:8. Que la gloria de Dios en la cruz de Cristo es sabiduría inalcanzable en su totalidad. Y que todo en cuanto a lo revelado en Jesucristo aún no revela exhaustivamente la gloria del Dios que habita en luz inaccesible. No empero, sin embargo, a pesar de, amados, nos gloriamos en Jesucristo, quien logró, vestido de humanidad, de limitación, concedernos un conocimiento de Dios santo, elevado, perfecto, puro, veraz, eterno, excelso, magnífico. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Solo Cristo nos puede hacer conocer las virtudes del Dios incomprensible. Solo Cristo nos puede conceder el conocimiento inescrutable para nuestra gloria y deleite por su palabra y espíritu. Déjeme decir algo entre paréntesis, por su palabra y espíritu. Cristo no vino a revelar nada del Dios incomprensible que ya no estuviera establecido en su palabra. Él vino a enseñar, a revelar, a iluminar a los hombres para que pudieran comprender el conocimiento de Dios que ya había sido establecido, ¿verdad? Escrito en las sagradas escrituras. Gloria a Dios por eso, que no solo tenemos la escritura, pero tenemos al Dios de la escritura habitando en nosotros para iluminarnos el conocimiento excelso de Dios en la medida que a Él le ha placido concedernos. Entonces, concluyendo, amados, ¿qué nos enseña la incomprensibilidad de Dios? Varias cosas fundamentales. Primero, nos enseña humildad basado en la grandeza de Dios y nuestra limitada humanidad. El atributo de la incomprensibilidad de Dios humilla nuestra competencia cognitiva al experimentar que en ninguna forma podemos agotar la ciencia del magnífico Dios. Aquellos que piensan que conocen todo lo que hay que conocer de Dios, y hay muchos así en la iglesia, que ya no estudian la palabra porque ellos piensan, ya yo sé todo lo que hay que saber de la gracia, ya yo he estudiado la santidad de Dios por muchos años, soy un maestro, soy un teólogo, por lo tanto ya no tengo interés. ¡Qué arrogancia! No han entendido la incomprensibilidad del Santísimo. Mire esto, la humildad en este sentido, la humildad que emana de la incomprensibilidad de Dios, nos posiciona
en el terreno perfecto para recibir el conocimiento de la gloria de Dios en las medidas que a Él le ha placido concedernos. Donde no hay humildad, no habrá revelación de Dios. Voy a repetir, donde no hay humildad que ha sido forjada por la revelación de la incomprensibilidad de Dios, humillando nuestro espíritu, nuestro corazón a nuestra naturaleza limitada, jamás habrá revelación de Dios. De hecho, si nos ponemos a pensar, aún para entender el atributo de la incomprensibilidad de Dios, Dios tiene que hacernos entender. Si Dios no nos revela lo que estamos hablando, no podemos comprender al Dios incomprensible. Lo segundo que este atributo nos enseña es la gracia providencial de Dios en condescender a sus criaturas para ser conocido. Al conocer al Dios incomprensible y saber que éste ha provisto en su condescendencia medios para que los podamos conocer, debemos ser sobrecogidos por su inmensa gracia. Escuche, ninguna criatura es digna de conocer las glorias, perfecciones y excelencias de Dios en ninguna medida. Mas Dios ha mostrado su gracia y amor en adaptarse a nuestra limitada humanidad y revelarse desde su palabra e Hijo. ¡Qué gracia maravillosa! Aquí es que comienza esa gracia maravillosa. En Dios condescender para darse a conocer. Algo que tú y yo no merecemos y nos va a costar la eternidad poder asirnos de lo que eso en realidad y en esencia revela, explica y es. ¿Qué más nos enseña la incomprensibilidad de Dios? Nos enseña la distinción entre el creador y la creación referente a competencia cognitiva. Un ejemplo que me gusta utilizar aquí es que cuando Adán y Eva, ¿verdad?, desearon e intentaron ser igual a Dios en el aspecto de alcanzar toda sabiduría, ¿verdad?, como Dios la posee, cayeron en el foso de la ignorancia y las tinieblas. Cuando Eva miró al árbol de la ciencia del bien y del mal, una de las cosas que ella entendió que aquel fruto le iba a dar era sabiduría. Y que esa sabiduría los haría igual a Dios. ¿Igual a Dios en qué? En conocimiento. Y para ser igual a Dios en conocimiento habría que entender todo lo que se tiene que entender de Dios. Y eso es un imposible. Entonces, en esa arrogancia fue que operó la primera pareja. Y en esa arrogancia lo único que consiguieron fue caer en el foso hondo de la ignorancia y las tinieblas. Cada vez que alguien en el cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo cree que conoce todo de Dios, está operando y hablando en el fondo de las tinieblas y la ignorancia. No hay una cosa más ignorante que pueda emerger de nuestro corazón que creer que conocemos a Dios exhaustivamente. En Cristo no hay espacio para el orgullo cognitivo, ni hay espacio para el guille del conocimiento que se nos ha concedido porque se nos ha concedido. No ha sido adquirido, no ha sido recompensado por nuestras investigaciones porque ese conocimiento es inescrutable. Si tienes la porción del conocimiento de Dios que a Dios le ha placido revelarte referente a su gracia, a su amor, a su justicia, a su santidad, es porque Él te lo reveló y no porque tú lo conseguiste. Entonces, en Cristo, en el cuerpo de Cristo, no hay espacio para la jactancia cognitiva referente al conocimiento de Dios. Ahí nos tenemos que humillar, como en todos los demás asuntos de Dios. Esto nos enseña que no fuimos creados para ser igual a Dios. Fuimos creados para conocer a Dios y las cosas de la vida en la medida que Él nos ha concedido. Solo Dios posee todo conocimiento. Solo Dios es omnisciente. Tú y yo no lo somos. ¿Qué más nos enseña la incomprensibilidad de Dios? Nos enseña a limitarnos a nuestros límites. Mire lo que Deuteronomio 29:29 dice.
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Límite, no trates de conocerla porque no vas a poder conocerla. Deleítate en lo que a Él le ha placido revelar, porque eso fue lo que le plació concederte, no para el guille teológico, sino para que cumplas los mandamientos de Dios. Entonces mantente en los límites que Dios ha establecido. No seas como Adán y Eva. ¿Qué más nos enseña la incomprensibilidad de Dios? Nos enseña la profundidad de uno antes. Nos enseña a mantenernos en la jornada de conocerle perpetuamente. Si el conocimiento de Dios no puede ser exhaustado, si aún el conocimiento del Evangelio de su gracia no lo podemos exhaustar, porque es un conocimiento eterno, ¿verdad? Entonces eso nos incentiva, nos motiva a mantenernos en una jornada de siempre estar buscando conocerlo más y más, porque Dios tiene mucho más que revelar de sí mismo de lo que tú y yo hemos alcanzado en estas etapas de nuestras vidas. Entonces la incomprensibilidad de Dios no nos desmotiva, sino que nos motiva a continuar conociendo a Dios. Mire lo que el apóstol Pablo dijo referente a esto en Filipenses 3, 12, 14, que lo habíamos estudiado un poco en una de las lecciones pasadas. Dice, referente al conocimiento de Dios, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que es el excelente conocimiento de Dios en la medida que a Dios le ha placido concederlo. También la incomprensibilidad de Dios nos enseña la profundidad de las riquezas del conocimiento de Dios. Todas las riquezas del conocimiento de Dios son incomprensibles, inescrutables e insondables, tal como Dios es. Escuche, su conocimiento no puede ser agotado, pero sí puede ser conocido, disfrutado y compartido. Su gracia es inmesurable y su amor sin fondo. Nuestras vidas fueron diseñadas para habitar eternamente en esas glorias y en esas verdades. Y por último, la comprensibilidad de Dios. Por último, en esta, ¿verdad?, lección, que siempre van a haber más cosas que la incomprensibilidad enseña, nos enseña que Él es digno de ser adorado. El apóstol Pablo, al contemplar un poco de ese conocimiento en Romanos 11, como leímos anteriormente, dijo, esto es una expresión de adoración. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mire cómo exponerse al conocimiento de Dios, que la mente no puede comprender del todo, que se queda pasmada, nos conduce a genuina adoración. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay adoración cuando reconocemos que Él es inescrutable, que sus caminos son insondables, que Él es incomprensible. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Y mire cómo termina en adoración, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, amado, cuando nos exponemos al atributo de la incomprensibilidad de Dios y a Dios le place darnos su luz acerca de esta verdad establecida en su palabra referente a la persona y carácter de Dios, a la esencia
de Dios, no nos queda otra cosa que adorarle. No nos queda otra cosa que ser motivados a conocerle, porque Él ha querido ser conocido. Hay mucho que decir sobre la incomprensibilidad de Dios. Hay muchos más textos en las Escrituras que nos hablan acerca de la incomprensibilidad de Dios, pero creo que lo que hemos atendido en esta ocasión es suficiente para forjar, si Dios así lo quiere, en nuestros corazones la humildad que vamos a necesitar para estudiar los demás atributos de Dios. Así que la próxima semana continuamos nuestra jornada con el atributo de la aceidad de Dios, que tiene que ver con su autoexistencia. Ustedes son bendecidos.